Vale. ¿Cómo está mi estimado doctor Simón Pachano? ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar con nosotros. Realmente lo hemos invitado con la experiencia que usted tiene y con ese pulso que tiene ahí frente a la plaza de la independencia, ¿no? Que es la política y la economía. Décadas atrás, la capital económica era Guayaquil. Ahora, en presente, estamos hablando que el sistema financiero fuerte es en Quito. Y a todo esto, doctor Simón Pachano, ¿cuál es su lectura de este año de actividades del primer mandatario Guillermo Lasso, de estos acontecimientos que se dieron a partir del 12 de junio de este año con los movimientos sociales en las calles de la ciudad de Quito y de otras localidades, el resultado económico también que nos tiene con un gran signo interrogante, por ejemplo, el sector del turismo, los sectores productivos mismos que están un tanto desalentados y que de alguna manera se estaban viendo señales de reactivación. Vino este paro de 18 días y por otro lado la Asamblea Nacional no tuvo precisamente su primer año de actividades. El resultado por toda la ciudadanía es un resultado malo, el primer año, repito, de la legislatura. Un presidente de la Corte Nacional de Justicia sancionado por 44 días, que regresó después ya, y así tantos y tantos eventos que se han dado en el Ecuador y al que queremos mucho, pero que no avanzamos, doctor Simón Pachano. Usted, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Un saludo, don Clever, doña Johanna, un saludo a la audiencia. Sí, yo creo que la situación del país es muy compleja, viene siendo muy compleja desde hace varios años, como usted bien lo ha señalado. No es solamente un problema actual, sí se agudizó por el paro de los 18 días, del paro impulsado por la CONAIE, y que tuvo episodios de mucha violencia y que afectó significativamente a la economía del país. Obviamente todo esto configura una situación muy compleja, muy difícil, y en esa situación, perdón, esperábamos, por lo menos algunas personas esperábamos, que el gobierno hiciera un viraje y que tomara conciencia de la situación grave y que enfrentara esa situación de una manera adecuada. Me parece que el cambio que ha hecho de gabinete, que es hasta ahora la señal que ha dado, digamos, del posible cambio, no llena las expectativas. Y no las llena porque creo que ha tomado la dirección equivocada. Sí, sí. La dirección que él debió tomar era la que le señaló el electorado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana en la segunda vuelta. A él se le dio un voto de confianza muy grande, enorme, porque logró remontar 13 puntos de diferencia de la primera vuelta y ganar con 5 puntos más. Ese era un mensaje muy claro y él ha abandonado esa posición que le marcó el electorado y más bien se ha encerrado en un grupo muy pequeño, muy cerrado, y que con el cambio de gabinete actual demuestra que quiere seguir encerrado en ese grupo. Son las 7 de la mañana, 20 minutos, dialogando aquí en Caché Noticias con el doctor Simón Pachano, analista político. Sí, coincido con usted, doctor Pachano. No nos ha llenado a los ecuatorianos nuestras expectativas de estos cambios. Pero, ¿dónde para usted está la oscuridad, por así hablar en términos figurados, del quehacer de este gobierno del presidente Guillermo Lasso? Me parece que la oscuridad, como usted la llama, está en dos aspectos. En el área social,
no ha tenido prácticamente una política social, y me refiero a políticas, por ejemplo, de combate a la pobreza, de soluciones a las inequidades y sobre todo políticas en el campo educacional y en el campo de la salud. Me parece que después de una exitosísima campaña de vacunación que le puso al país en los primeros niveles en América Latina, descuidó el propio sistema de salud. Sabíamos perfectamente, desde hace aproximadamente 2 años o más, antes de la pandemia, que habían problemas muy serios en el sistema de salud pública ecuatoriana. Sabíamos de la corrupción en la provisión de medicamentos, en los turnos incluso para la atención médica y para la asignación de camas, en fin, y eso sigue prácticamente igual. No se han dado pasos en ese campo. En cuanto a las escuelas, ustedes son testigos mejor que nadie de cómo el ciclo escolar en la costa tuvo problemas muy serios para iniciarse por la situación de las escuelas, por las condiciones físicas de las escuelas, que es algo que se diría es elemental atenderlo, que es mucho menos complejo que, por ejemplo, preocuparse de los currículums escolares, en fin, que hay que preocuparse, pero digo, lo otro es mucho más fácil hacerlo y no se ha hecho. Entonces, ese es un aspecto, lo social, un descuido muy grande. Y el otro es que el gobierno no tiene un equipo político. Le acabamos de escuchar al presidente que dice que él acusa, que él recibe esta acusación o recibe este golpe que se le dice que no tiene un frente político, y él dice, sí, no tenemos el hombre del maletín. No es ese el tema, no es el tema de que se diga que la política se restringe al hombre del maletín, no, es la operación política. El presidente Lasso, desde que fue elegido, sabía que iba a tener un gobierno de minoría. Hizo la primera alianza con Pachacuti y con Izquierda Democrática, y solo sirvió para nombrar las autoridades de la Asamblea, que ya perdió la principal autoridad, y ni siquiera sirvió para organizar todas las comisiones de la Asamblea, las comisiones legislativas. Recordemos que al entonces asambleísta Diego Ordóñez y actual asesor presidencial no le eligieron para la comisión que estaba prevista que le correspondía dirigir a él. Ya hubo un primer fracaso. Y eso no fue enfrentado adecuadamente. Digo eso como un ejemplo. Pero en general la debilidad de él no ha sido enfrentada adecuadamente. Entonces, creo que ahí debió expresarse el viraje en estos días, en lo social y en lo político. Doctor Pachano, ¿y no será que el origen o el génesis de el problema político que usted acaba de anotar es porque el presidente escogió un camino ideológico que no coincidía con el de él? Porque Pachacuti no es precisamente un pensamiento, una corriente política de derecha, lo que sí es el presidente, doctor Pachano. Sí, pero sea del signo que sea, él tenía que tomar conciencia de que era o es un presidente en minoría, y por lo tanto le toca gobernar de esa manera, y para gobernar de esa manera, él tiene que hacer políticas, tiene que hacer acuerdos, tiene que tener discrepancias con otros, tiene que ver cómo viabiliza sus políticas. Si sus políticas son de derecha, perfecto, tiene todo el derecho de hacerlo. Eso es lo que ha decidido el país, lo que decidió en las últimas elecciones. Pues bien, vaya por ahí, pero vaya haciéndolo viable por medio de la política. Es ese el tema fundamental. Claro, coincido con usted básicamente o primordialmente. El tema a tratar primero es lo político y después viene el resto, indudablemente. Joanita Ramos tiene también inquietudes para usted, doctor Pachano. Gracias, economista. Gracias. Doctor Pachano, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Y yo quisiera que nos ayude un poco a comprender o a entender
el discurso de ayer del presidente de la República, Guillermo Lasso, durante la posesión de estos nuevos ministros, más allá de la falta de ministro de Salud. Ayer el presidente dijo una vez más que él ha recibido en su despacho propuestas fuera de la regla, ¿no? Nuevamente hizo una denuncia de los pedidos extras que se le hacen al presidente de la República, nombrando a la corrupción, ¿no? Una vez más, porque no es la primera vez que lo hace. Dijo también que los pedidos de los manifestantes sí eran correctos, pero no se tenía que vandalizar de esa forma, porque va en contra de, se piden más recursos, pero se desgastan o se pierden miles de millones de dólares también en estas manifestaciones. Agradeció de forma efusiva al ahora exministro de Transporte y Obras Públicas y a la ministra también, ahora exministra de Salud, Jimena Garzón, pero lo cierto es que ellos no cumplieron con su trabajo, hubo denuncias por eso, falta de oídos que se prestó por parte del gobierno para atender los reclamos por la ineficacia para atender las carreteras, por la falta de medicinas. ¿Nos viene entonces más de lo mismo? Y yo creo que desafortunadamente sí. Usted ha tocado tres temas que creo que son fundamentales. El último tema era este del agradecimiento a los exministros. Yo creo que, bueno, ahí podemos entender que es un acto de cortesía, una forma de agradecerles sus servicios y no crear problemas. Se entiende perfectamente. El otro aspecto era el tema de la violencia en las manifestaciones y el costo que eso tiene, que también es un aspecto que está muy bien que el presidente lo tome, pero creo que ahí tiene que tomar acciones concretas su gobierno, y es precisamente judicializar esos aspectos. El gobierno debe tener identificados a los sectores que hicieron esto. Si se trata de los propios dirigentes de las manifestaciones o son infiltrados, como se ha dicho reiteradamente, pues bien, el gobierno tiene instrumentos para perseguir judicialmente a eso. No es intervenir en la justicia, es simplemente iniciar las acciones correspondientes para eso. Y el otro aspecto, digamos, el primero que usted tomaba, que es el costo de estos hechos. Me parece a mí que justamente ahí es que el gobierno no comprende, el costo político me refiero, no comprende que debió hacer un cambio en ese sentido. El país le estaba diciendo, mire, aquí hay problemas serios, porque más allá de la agitación y de los liderazgos que hay en las manifestaciones, el paro que tuvimos y la manera de expresarse nos está diciendo que hay problemas muy serios, muy serios, y eso debe ser enfrentado por el gobierno. Pero justamente el presidente ayer decía que estos cambios en los ministerios no son coyunturales, es porque la política es dinámica. ¿Eso no dio la impresión de que hacía oídos sordos a que realmente se necesitaba un cambio? ¿Por qué no aceptarlo así? ¿Por qué no decir, sí, estos cambios son por el clamor, por el pedido, en respuesta a lo que pasó 18 días el país? ¿Por qué decir que estos cambios no son coyunturales? Sí. Sí, me parece un error que él no lo enfoque de esa manera, como usted muy bien lo dice. Se me pasó un tema que usted señaló en la intervención anterior y que me parece muy importante. Estas expresiones del presidente de que le han llegado propuestas, digamos así, de corrupción. Bueno, él tiene que actuar inmediatamente. No es una cosa simplemente de denunciarlas y decir, miren, me llegan esto. No, eso también tiene que judicializar. Y él creó recientemente una comisión de combate a la corrupción que está dirigida por Luis Verde Soto. Allá deben estar esas sugerencias o esas propuestas que ha recibido y que se procesen como debe ser. Eso también tiene que judicializarse. No puede quedarse en una denuncia hecha a la pasada en medio de una renovación del gabinete.
Si vemos, revisamos los antecedentes, no es la primera vez que el presidente de la República hace una denuncia así sobre corrupción. Lo hizo con los legisladores de Pachacutic meses atrás, lo hizo con el entonces candidato a la presidencia Javier Herbas también, lo hizo con otros grupos también de personas. Pero lo cierto es que formalmente, más allá de puso la denuncia en la fiscalía, no hay ningún avance de eso. ¿Cómo tomar entonces otra vez estas declaraciones del primer mandatario? Me duele decirlo, pero me parece que son más exabruptos que denuncias pensadas digamos, eh, eh, sí, pensadas seriamente, cuidadosamente, para comunicar al país que hay esto. Si un mandatario dice esas cosas, es que eso tiene un peso muy grande. Y eso no puede quedarse, insisto, en la denuncia. Tiene que tener acciones concretas al respecto. Bueno, la leche está derramada, como se dice comúnmente, doctor Pachano. ¿Qué debe hacer el presidente en los próximos días, meses y hasta terminar su periodo? Y yo volvería al inicio, a lo que decía al inicio. Creo que era necesario, y sigue siendo necesario, un viraje del gobierno. ¿Un viraje hacia dónde? Hacia esa dirección que le señaló el electorado en la segunda vuelta. Es decir, abrirse a una política social digamos, proactiva. No me gusta la palabra agresiva, sino más bien proactiva, una política muy fuerte en lo social, en educación, en salud, en combate a la pobreza, ¿ya? Y por el otro lado, revisar la orientación de su programa económico. No digo ir hacia un populismo económico, que no se entienda eso, ni a un derroche de dinero, sino dentro del equilibrio macroeconómico que ha logrado, y eso hay que reconocerlo, se ha logrado con el ministro Cueva. Dentro de eso, tener una orientación económica que tienda a activar la economía sobre todo en los sectores más necesitados. Es decir, que haya, por ejemplo, una importante generación de empleo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso saben los economistas, usted sabe mucho mejor, don Clever, de esto, cómo hacerlo, cómo reactivar. Hay una serie de mecanismos que se pueden aplicar desde el gobierno, por el lado de créditos, de políticas públicas, en fin, ¿no? Pero si solamente tenemos en el gabinete personas que se han caracterizado toda su vida por decir que hay que reducir o eliminar impuestos, me parece muy complejo que se vaya por ahí. Pachano, como siempre, muy amable y orientador a sus palabras. Que le vaya muy bien, ¿ah? Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un Gracias, saludo doctor. cordial. Gracias, son las 7 de la mañana, 34 minutos, era el doctor Simón Pachano, analista político, aquí en Caché Noticias y Opinión, modular 92.7, en Esmeraldas, Vito TV y TV Cable, canal 15, canal 709 de HD, y toda la...